Estoy a tu puerta y llamo, ábreme, déjame entrar. Yo conozco tu vacío, te quiero llenar. Con tu carga en mis hombros, yo te aliviaré. Tus pesares y tu angustia, yo los tomaré. Mírame, confía, mi corazón abierto está hoy por ti. Aunque grande sea el pecado, lo consumiré. Pondré en ti un corazón puro y te renovaré. Sean bienvenidos, hermanos, a nuestro querido programa Tu Misericordia en mi alma. Una vez más recorriendo el camino de Jesús misericordioso y el de Santa Faustina Kowalska. Ellos nos guíen y acompañen para poder comprender el misterio de su amor misericordioso hacia cada alma. Hola amigos queridos, soy Ángela y con alegría estamos hoy aquí en este nuestro programa. Sean bienvenidos a él, a este espacio de encuentro, por el llamado de Dios y recibir ese baño de luz y esa lluvia de bendiciones a través de nuestros ángeles y santos. Disfrutemos juntos del encuentro de dos santas, Faustina y Teresita, que se abandonaron de alma y corazón a los brazos amorosos y misericordiosos de Dios, nuestro Señor, el que hace maravillas en nuestras vidas. Con alegría nos volvemos a encontrar con todos nuestros oyentes, como cada semana. Mi nombre es Marta y hoy especialmente ruego a Jesús misericordioso que derrame sus rayos de gracia y misericordia sobre nuestros hermanos mexicanos y que nuestra Madre, Virgen de Guadalupe, lleve el consuelo a cada corazón sufriente. Mientras tanto, a través de la misericordia divina del Señor, seguimos orando por todos ellos. Por fin llega para Faustina el comienzo del noviciado en la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, que fue fundado en el año 1890. Los edificios con las huertas y jardines que lo rodean están puestos bajo el patrocinio de San José, y las hermanas lo llaman sencillamente lugar de San José. Este era también el lugar del noviciado, en el cual las futuras hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia recibían un sólido entrenamiento. Elena y sus compañeras completaron los restantes 3 meses de postulantado allí y después hicieron un retiro de 8 días en preparación para la entrada al noviciado. La ceremonia de la recepción del hábito y del velo tuvo lugar el 30 de abril de 1926. Ya en esta ocasión, Dios le reveló a Elena el grado de su futuro sufrimiento. En un instante comprendió a qué se entregaba. La hermana Clementa, que fue escogida para asistir a Elena en esta ceremonia, recordaba que cuando le dijo que se apurara y se pusiera el hábito, Elena, de la emoción, pareció desmayarse. Con la recepción del hábito y del blanco velo, las hermanas recibían un nuevo nombre para significar el comienzo de una nueva vida. Desde ese momento, Elena Kowalska fue conocida como la hermana María Faustina o simplemente como hermana Faustina. El nombre Faustina significa afortunado, feliz o bendito. Hasta hoy el noviciado de la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia duran 2 años.
Durante el segundo año de noviciado, además de sus ejercicios espirituales y sus obligaciones religiosas, las novicias pueden reanudar sus estudios o trabajar bajo la dirección de una hermana profesa. Si este periodo de prueba satisface tanto a la congregación como a la novicia, se la admite a la profesión de votos, que la ligarán por 1 año. Por casi 2 meses la directora de la hermana Faustina en el noviciado fue la hermana Margarita, una mujer ejemplar, mansa, humilde, dada a la oración, llena del espíritu de sacrificio y renuncia. La nueva directora de las novicias había sido enviada de Laval, Francia, para observar de la formación de las novicias y compenetrarse del espíritu de la congregación. Algunos relatos de esa época de la vida de Santa Faustina revelan ciertos aspectos de su carácter que se observaban ya en esta primera etapa de su vida como religiosa. Sor Regina, que vivió con Santa Faustina durante 1 año y medio, recuerda que las hermanas gustaban estar en su compañía. En broma la llamaban su abogado, porque gesticulaba al hablar. Dios era siempre el tema de sus conversaciones. Con su postura en la oración, manifestaba una mayor reverencia a la majestad de Dios que el resto de las novicias. Sor Regina trabajaba en la cocina con Santa Faustina, donde preparaban las comidas para las chicas del instituto. A menudo trabajaban duro y largo tiempo en la bodega donde guardaban los alimentos. Durante el trabajo oraban en voz alta o con permiso hablaban de cosas espirituales. Sor Plácida también trabajaba junto con Santa Faustina, y la misma Sor Plácida admitía que durante la recreación le gustaba estar cerca de Santa Faustina, quien siempre tenía algo edificante para contar. De hecho, las novicias solían bromear entre sí diciendo: vayamos a ver a nuestra teóloga. Ella les hablaba a menudo sobre la virtud de la fe, esperanza y caridad, o sobre las almas del purgatorio, alentándolas a rezar por las pobres almas. Los momentos de recreación eran momentos muy felices para Santa Faustina, especialmente cuando se realizaban al aire libre. Encantada por la belleza de la naturaleza, a menudo levantaba las manos hacia el cielo y exclamaba en voz alta: «Oh Dios, infinitamente bueno, cuán admirables son tus obras». Durante su noviciado, Santa Faustina fue asignada a la cocina. Esto la trastornó bastante, porque las ollas que se usaban en la cocina eran muy grandes y ella no podía manejarlas. La tarea más difícil era colar la gran olla de papas. En este procedimiento a veces volcaba la mitad del contenido. Cuando le habló a la madre directora sobre esto, ésta le dijo que con el tiempo se iba a acostumbrar. La tarea, sin embargo, no se hacía más fácil, porque ella se debilitaba cada vez más. Faustina empezó a evitar este trabajo, lo que no escapó a la mirada de las hermanas. Ellas no sabían que a pesar de toda su buena voluntad para hacer este trabajo no era capaz de hacerlo. Un mediodía, durante el examen de conciencia, Santa Faustina se quejó al Señor de su debilidad. Entonces oyó estas palabras en su alma: «Desde este día podrás hacerlo fácilmente, yo te voy a fortalecer». Esa tarde, confiando en la palabra de Dios, se apresuró a agarrar primero la olla. La levantó con facilidad y vació el agua perfectamente. Cuando levantó la tapa para dejar escapar el vapor, en lugar de papas, vio ramos de rosas indescriptiblemente hermosas. Nunca antes había visto tales rosas hermosas. Mientras estaba allí, asombrada por la visión y tratando de entender su significado, escuchó una voz dentro de sí que le decía: «Yo convierto tu duro trabajo en ramos de las más hermosas flores,
y su perfume sube hasta mi trono. Desde entonces se apresuraba a colar las papas, no solo durante la semana en que estaba asignada este trabajo, sino también durante las otras en que el mismo trabajo estaba asignada a otras hermanas. Había comprendido cuán grato le era a Dios y ayudaba con gusto a las hermanas en este trabajo y también en cualquier otra tarea difícil. Hasta el final del primer año del noviciado, Santa Faustina empezó a experimentar la prueba del alma conocida como la noche oscura. Esto duró 6 meses. Durante este tiempo no encontró gusto en nada y ningún consuelo en la oración. La meditación se le hizo prácticamente imposible. El temor la envolvió. Mirando más profundamente en su alma, no encontraba más que una gran miseria y al mismo tiempo comprendía la gran santidad de Dios, tan claramente que no se atrevía a levantar sus ojos hacia Él. Postrándose en el polvo a sus pies, pedía continuamente misericordia. Hasta el ánimo que le daba la Madre Superiora durante este difícil trance resultaba inútil. Su sufrimiento continuaba. El segundo año del noviciado de Santa Faustina se acercaba rápidamente, pero el pensamiento de que iba a hacer los votos la asustaba. ¿Cómo podría ser la profesión de votos? Entendía con dificultad lo que leía y no entendía la meditación. Le parecía que Dios estaba disgustado con su vida de oración. Su alma estaba angustiada. Un día, en el mismo momento en que intentaba ponerse en presencia de Dios, le vino un aterrador pensamiento de ser rechazada por Él. La desesperación inundó su alma. Experimentó el tormento de los condenados. Permaneció totalmente desamparada. Afortunadamente, una de las hermanas entró en su celda. Al encontrarla en tal extraña situación, la hermana avisó inmediatamente a la directora. La madre directora acudió enseguida. Tan pronto como entró en la celda, dijo: «En nombre de la santa obediencia, levántese del suelo». Santa Faustina sintió que una fuerza la levantaba enseguida del suelo. Se puso de pie. Con palabras amables, la directora empezó a explicarle que aquello era una prueba de Dios. «Tenga gran confianza, Dios es siempre nuestro Padre, aun cuando nos manda pruebas», le dijo. Esa tarde empezó a vivir nuevamente la agonía interior y entonces oró diciendo: «Jesús, que en el Evangelio te comparas con la más tierna de las madres, confío en tus palabras, porque tú eres la verdad y la vida. Jesús, confío en ti contra todo sentimiento interior contrario a la esperanza. Haz conmigo lo que quieras, no me alejaré de ti, porque tú eres la fuente de mi vida». Esa noche la Madre de Dios la visitó con el niño Jesús en sus brazos. Volvió a sentir fuerza y coraje, pero esto duró solo un día. Llegó a parecerle que esos tormentos espirituales serían su suerte durante el resto de su vida. Los días del noviciado llegaban a su fin, pero los sufrimientos de Santa Faustina no disminuían, más bien le producían una gran debilidad física. El Viernes Santo, que cayó el 16 de abril de 1928, la hermana escribió en su diario: «Jesús, lleva mi corazón al ardor mismo del amor». Esto fue durante la adoración vespertina. De inmediato me entró la presencia de Dios. Me olvidé de todo. Jesús me hizo conocer cuánto ha sufrido por mí. Eso duró muy poco tiempo. Una añoranza tremenda, el deseo de amar a Dios.
que fuera de ti, que nada turbe mi alma y que seas todo para mí. Concédeme la gracia de cumplir mis votos en toda su perfección y hazme comprender lo que de una esposa quieres tú. Que pase desapercibida y que sea olvidada, que se cumpla en mí tu voluntad y así el cielo podré alcanzar. Dame la gracia de poder hoy a muchas almas salvar. Concédeme la gracia de cumplir mis votos en toda su perfección y hazme comprender lo que de una esposa quieres tú, quieres tú. Concédeme la gracia de cumplir mis votos en toda su perfección y hazme comprender lo que de una esposa quieres tú, quieres tú. Hemos extraído un diálogo entre Santa Faustina y Santa Teresita del Niño Jesús. Y así fue. Nos dice Santa Faustina. Deseo anotar un sueño que tuve sobre Santa Teresa del Niño Jesús. Era todavía novicia y tenía ciertas dificultades que no lograba resolver. Eran dificultades interiores relacionadas con las dificultades exteriores. Hice muchas novenas a varios santos. Sin embargo, la situación se hacía cada vez más pesada. Mis sufrimientos debidos a estos eran tan grandes que ya no sabía cómo seguir viviendo. Pero de repente me vino la idea de rogar a Santa Teresita del Niño Jesús. Empecé la novena a esta santa porque antes de entrar en el convento le tenía una gran devoción. Ahora la había descuidado un poco, pero en esta necesidad empecé a rogar nuevamente con todo el fervor. El quinto día de la novena soñé con Santa Teresita, pero como si estuviera todavía en la tierra. Me encubrió a mí el conocimiento de que era santa y comenzó a consolarme que no me entristeciera por este asunto, sino que confiara más en Dios. Me dijo: yo también sufrí muchísimo. Pero yo no estaba muy convencida de que ella hubiera sufrido mucho, y le dije que me parecía que tú no sufriste nada. Pero Santa Teresita contestó asegurándome que había sufrido mucho y me dijo: sepa, hermana, que dentro de 3 días usted resolverá este asunto de la mejor manera. Como yo no estaba muy dispuesta a creerle, ella se me dio a conocer como santa. Entonces la alegría llenó mi alma y le dije: tú eres santa. Y ella me contestó:
Sí, soy santa. ¿Y tú? Ten confianza que resolverás este asunto dentro de 3 días. Y le dije: Santa Teresita, dime si estaré en el cielo. Me contestó: Estarás en el cielo, hermana. ¿Y seré santa? Me contestó: Serás santa, hermana. Pero Teresita, ¿seré tan santa como tú en los altares? Y ella me contestó: Serás tan santa como yo, pero tienes que confiar en el Señor Jesús. Y le pregunté si mi padre y mi madre estarían en el cielo. ¿Estarán? Y pregunté todavía: ¿y mis hermanas y hermanos estarán en el cielo? Y contestó que rogara por ellos mucho. Sin darme una respuesta clara, entendí que necesitaban muchas oraciones. Fue un sueño, y según dice el proverbio polaco, el sueño es una ilusión, mientras Dios es certeza. Pero tal y como me lo había dicho, al tercer día resolví ese difícil problema con gran facilidad. Según me había dicho, se cumplió en todos los detalles lo referente al asunto. Fue un sueño, pero tuvo su significado. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que
dedicar este día para el conocimiento de una santa, simple e inocente, que nos enseñó el camino de la perfección cristiana por medio de la infancia espiritual. Me estoy refiriendo a Santa Teresa del Niño Jesús, que terminó su vida a los 25 años y a pesar de su corta edad, logró desarrollar virtudes de delicadeza y perfección de las cosas pequeñas. María Francisca Teresa nació un 2 de enero de 1873 en Francia, hija de un relojero y una costurera de Alencón. Tuvo una infancia feliz llena de buenos ejemplos. Tenía 3 hermanas, María, Paulina y Celina, y habitualmente la familia paseaba por la campiña y bajo la sombra reparadora de los árboles solían comer sentados en el pasto fresco. Un día, mientras sus padres y hermanas disfrutaban de exquisitos platillos y conversaciones, Teresita correteaba juntando flores para su mamá. Con inocencia le entrega un ramo recientemente cortado y le dice: «Oh madre, ¿cómo deseo que murieras?». Tremendamente sorprendida le contesta: «Teresa, ¿cómo dices eso?». A lo cual, con una sonrisa cariñosa en su rostro, le replica: «Porque quiero que vayas al cielo, pero primero debes morir». Pasado un tiempo, cuando Teresita tenía 4 años, murió su madre. Aunque le embargaba una gran tristeza, nunca lloró, ni tampoco habló de sus sentimientos. Lo único que decía que ahora sería Paulina su mamá, que era su hermana mayor. Tras la muerte de su madre, el mundo le parecía triste y ella solo soñaba con el cielo. Pensaba que la distancia entre ella y los santos era inmensa y la comparaba entre una montaña y un granito de arena. Le gustaba pescar y le llevaba truchas a sus hermanas. La aquejaban los sueños que solía tener con sus pecados, aunque su amoroso padre le decía siempre que no debía tener tantos escrúpulos con ellos, solo tenía que confesarse. Tiempo después, vende la relojería y se van a vivir a Lisieux, a la casa de una tía, una excelente mujer que las cuidaría. Teresita era la preferida de su padre y sus hermanas, María y Paulina. Dirigían la casa y se encargaban de la enseñanza religiosa, especialmente la mayor. Les leían mucho en el invierno, pero Teresita le apasionaba la lectura de la Biblia, lo cual la recitaba con devoción y la memorizaba palabra por palabra. No quería ir a la escuela, dado que sus compañeras no la comprendían, se burlaban de ella y hablaban mal de sus hermanas. Pide a su padre no concurrir más. A cambio, le pide que sea Paulina quien le enseñara y esté a cargo de su educación. Pedido que le fue concedido. Una tarde, mientras estaba en el jardín con sus hermanas, tuvo una visión. Su hermana mayor se despedía de ellos. Pide a la Virgen que siempre la deje estar en los brazos de su Hijo Jesús. Un día ella escucha sin intención una conversación que Paulina tenía con su padre, donde le comunicaba su deseo de ingresar al convento y el temor que ellos tenían de comunicárselo a Teresita, pues sabían que le dolería mucho su partida. Su reacción fue correr a su dormitorio. Su hermana la ve y corre tras ella. Le explicó que encontró un hermoso desierto lleno de rosas y que allí la estaba esperando Jesús. Era el convento del Carmen. Teresa queda inmersa en una profunda tristeza con su partida y decía: «He perdido a Paulina». Siempre le dolía la cabeza y se negaba a verla cuando su padre y sus hermanas iban a visitarla al convento.
ella prefería quedarse en el carruaje. Vivía apesadumbrada, aunque ellos le manifestaban que la veían muy bien con el hábito y rozagante, aunque solo comía pan y queso. Teresa se desmaya y deliró por 2 semanas, como que nunca despertaría, a pesar de los cuidados. Su padre habla con la Virgen y le pide la sanación, porque padecía de ataques diabólicos. Sus hermanas rezaban alrededor de su cama el rosario, pero al no ver ningún cambio, le acercan a la Virgen Santa, que estaba en un altarcito de la casa, y le piden a ella por Teresa. De repente se llena de luz, le sonríe y resplandece. Teresa inmediatamente se sienta en la cama y reacciona. Pide a su padre le acerque un plato de comida. Todos lloran de alegría. Al otro día va a ver a su hermana Paulina. Se acerca y hablan a través de un enrejado. Teresita le dice: «Cuídate, estás muy delgada», a lo cual le responde que estaba exagerando. Pero algo imprevisto le hace conocer y agrega: «Mi pequeña ermitaña, en el desierto del convento mi amado te espera». Entonces expresa prontamente: «Vendré a él». En muy corto tiempo, María parte también al convento de las Carmelitas para convertirse en monja de los desamparados. Solo quedaba Celina y ella, las hermanas más chicas junto a su padre. Teresita le dice: «No sé por qué todos se tienen que ir», a lo que su padre le explica: «Así son los hijos, son como pájaros que buscan su nido. Tú y Celina también volarán algún día». Queda muy triste y llora. Dios debería hacer un milagro en ella para que crezca. Ángela, y con este primer relato de la reseña de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, vemos que el llamado a la vida consagrada fue de muy pequeña. Exactamente, fue desde sus primeros pasos. Ya a los 4 años ella correteaba y soñaba con el cielo. Tal es así que le dice a la madre, increíble, ¿no? Lo que dice: «Deseo el día de tu muerte». La madre, claro, no entiende. Claro, ella soñaba de que para estar en el cielo debía morir. Tan simple. Qué cosa, increíble. Y aparte, la devoción a Santa Teresita del Divino Niño Jesús también tiene que ver mucho con la relación en nuestra comunidad Maranatá. Santa Teresita del Niño Jesús tiene que ver con también la vida de Maranatá, porque cuando nace Maranatá a través de la fundación del Padre Elías, también el Padre comenzó su misión amparado bajo la advocación de Santa Teresita del Niño Jesús. Vamos a una pausa musical ahora para ver la vida y en esta pequeña reseña las miles de rosas que durante Maranatá y a través de los años también Santa Teresita del Niño Jesús, a través de este tema musical, seguirá derramando en nuestra querida comunidad. Vamos a una pausa musical y retornamos. Una lluvia de
caminito de confianza y amor. Atráeme, Jesús, para que no exista nadie más que vos. Te doy mi corazón, morir de amor. Derramaré una lluvia de rosas. Derramaré una lluvia de rosas. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Ya todo se ha cumplido, ya nada más se debe desear. De nada me arrepiento, me entregué al amor. Señor, yo te conjuro a que llames a miles de almas pequeñitas, víctimas de tu amor, víctimas de tu amor. Derramaré una lluvia de rosas. Derramaré una lluvia de rosas. Bueno, Ángela, y después de esta breve pausa musical que Santa Teresita nos va adrentando en el corazón misericordioso de Jesús, en esto de nos alienta a ser pequeños, como ella fue tan pequeña desde sus 4 añitos y de toda su historia de vida, nos invita a toda la comunidad y también junto con la comunión de los santos que tiene con Santa Faustina a través de este mensaje que hoy meditamos, reflexionamos, cómo continúa este misterio hermoso de comunión con Jesús. Vamos a ver cómo ella ya empieza a crecer, o sea, el milagro. Y así seguimos. Cuando Teresita tenía 14 años, en una noche buena, tuvo una experiencia que ella llamó su conversión, recibiendo la gracia de dejar su infancia. Ella esperaba sus regalos en las pantuflas, pero el padre, considerando que ya estaba crecidita, nada le puso. Decepcionada, corre a su habitación y se arrodilla ante Dios. En ese momento siente la necesidad de olvidarse de ella para complacer a los demás. Apenas había pasado 1 hora de nacido el niño Jesús, cuando sintió que su alma oscura era iluminada con ríos de luz. Dios se había hecho débil y pequeño por amor a ella, para hacerla fuerte y valiente. Había crecido, ya no era la misma. Decidió no llorar más e inmediatamente va y besa a su hermana Celina y le dice «Feliz Navidad». Mirando a Jesús en el pesebre, siente deseos de rescatar almas de pecadores de las llamas eternas. Se entera de un condenado a muerte y quiere salvar esa alma. Reza por él con gran devoción. Aunque muriera sin arrepentirse y sin confesarse, confiaba en la misericordia de Dios. Le pide a su Señor una señal de arrepentimiento, porque para ella era como su primer hijo. El condenado, ante la inminencia de su muerte, llora y pide besar el crucifijo, pidiendo el perdón. Días después, Teresita habla con su hermana Celina y le hace conocer la inclinación de su corazón. Deseaba ingresar también ella en el convento de las Carmelitas, pero temía que su padre creyera que ella querría imitar a su hermana Paulina,
y además sentía que lo dejaría solo. Celina la alienta, diciéndole que debía hacer lo que dicte su corazón y que a su padre no lo dejaría solo. Ella siempre estaría con él. Entonces toma la decisión y delicadamente se la hace conocer a su papá, porque no quería lastimarlo. Su padre, sorprendido, le responde que es muy joven todavía para volar, pero Teresita insiste. El amor de Dios la llama. Su padre finalmente acepta, siente que es una flor que debe vivir en otra tierra fértil. La lleva al convento, pero el obispo, ante el pedido del permiso para ingresar, se niega alegando que era muy joven y debía esperar. Algunos meses más tarde se dirige a Roma con su papá en una peregrinación por el jubileo sacerdotal del Papa León XIII. Solo pudo saludarlo junto con otros y al llegar a él, arrodillada luego de su bendición, le pide entrar al convento con sus 15 años. El Papa, impresionado por sus modales, le expresa que si era la voluntad de Dios, así sería. La separan abruptamente, pero no perdió la esperanza. Un día, después de rezar mucho, recibe la carta del obispo anunciándole la aceptación de su entrada al convento, pero debía esperar 3 meses. Comenzó su vida de sacrificio por agradecimiento a Dios. Renunciaba a pequeñas cosas y esa espera le deja dulces recuerdos. Al fin llega el gran día, está feliz, pero a la vez se le rompe el corazón por dejar a su padre. Pero él, en todo momento, la alienta y al despedirse le dice que la vida es corta y que estarán juntos por siempre hasta la eternidad en poco tiempo. Con una sonrisa en sus labios y un abrazo interminable, la alienta con un «Ve, mi reina, ve con mi bendición». Cuando llega al convento, pensó, estoy aquí por siempre y para siempre. Desde su entrada a la orden, su porte impresionó mucho a las hermanas. Cumplió con las reglas y deberes de las carmelitas. Trabajaba mucho, sembraba la tierra, recogía frutos, flores, limpiaba. Se sometió a todas las austeridades de la orden, menos en el ayuno, ya que era delicada de salud y se lo impedían. La penitencia más dura era el frío invierno. Oraba con intenso fervor por los sacerdotes y los misioneros. Ella buscaba de su Dios el martirio del corazón y el de su carne. El sufrir para ella era dulce. Su padre se enfermó. Su mente, siempre tan clara, oscureció de repente a causa de 2 ataques de parálisis. Celina se encargó de cuidarlo. El capítulo provincial aprueba la toma de hábito de Teresa. Gran alegría, pero opacada por la recaída de salud de su padre. Pero, finalmente, toma los hábitos en presencia de él y sus hermanas. Corría el año 1889, cambiando su nombre por el de Teresa del Niño Jesús. La situación de su padre se agrava por una arteriosclerosis en el cerebro. Ve en él al Cristo humillado e irreconocible. A los 17 años hizo su profesión religiosa con la perfección de una vieja novicia. Fueron años difíciles. En 1894 muere su padre después de ser custodiado y cuidado por Celina. También ella entra al Carmelo con sus hermanas. Teresa se esforzaba por ser perfecta, pero decía, yo soy un alma pequeña y solo puedo ofrecer pequeñeces a nuestro Señor. Lo amaba con simplicidad, confianza y con humildad, sirviendo a los demás. Teresita se enfermó de tuberculosis,
fue un periodo de sufrimiento corporal y de pruebas espirituales. Tuvo muy pronto la certeza de que su prematura muerte no sería un retiro anticipado. Tuvo conciencia de que volvería a la tierra porque no moriría, sino que entraba en la vida. Así, en una noche de 1897, dice: presiento que voy a entrar en el descanso. Mi misión de amar a Dios y dar a las almas mi caminito va a comenzar. Pasaré mi cielo en la tierra hasta el fin del mundo. Y así muere un 30 de septiembre de ese mismo año. Ella decía que después de su muerte derramaría una lluvia de rosas. Y con esta última reflexión, abriendo el corazón a Santa Teresita del Niño Jesús y pidiéndole esa rosa. ¿Qué te parece, Ángela? Increíble. Si vamos a pedir una rosa, porque ella no la va a negar, porque ella está siempre con las almas pequeñas. Nosotros nos tenemos que hacer como niños. Entonces vamos a esta breve pausa musical. Santos ángeles acampen junto a mí, unan su voz a mi canto, acampen junto a mí. Todos los santos ángeles acampen junto a mí, unan su voz a mi canto, acampen junto a mí. San Miguel Arcángel, guerrero del Señor, espada mi canto, acampa junto a mí.
Mónica, ahora que venimos de reflexionar por medio de estas dos esposas de Jesús y el amor que las unía al Señor, en este último bloque podemos hablar de qué es la comunión de los santos. Sí, Marta, debemos saber que la comunión de los santos significa la unión que existe entre los miembros de la Iglesia en la tierra, la Iglesia peregrina, con los bienaventurados en el cielo, la Iglesia triunfante, en unión a todas las almas que sufren en el purgatorio, que es la Iglesia purgante. Por eso, nuestra Madre Santa Faustina pertenecía, en ese tiempo que tuvo la visión, nuestra Madre Santa Faustina, que ya es santa de primer orden, pertenecía a la Iglesia peregrina. O sea, la Iglesia peregrina somos nosotros, los que caminamos acá aún en la tierra, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, Santa Teresita del Niño Jesús ya estaba en la Iglesia de los Santos, que es la Iglesia triunfante. Por eso, San Pablo, a través de la palabra de Dios, a veces se dirigía sus cartas a los santos, en una ciudad particular donde él visitaba. Vamos a ver esto en la carta que le escribió a los cristianos de Efesios, en el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saluda a los santos que creen en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta, Marta? Él saluda a todos los santos. Y ahora, en el versículo de la carta que le escribe a sus hermanos de Colosenses, capítulo 1 y 2, nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludan a los santos de Colosas, sus fieles hermanos en Cristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre. En estos dos casos, San Pablo estaba hablando a todos los cristianos como los santos, porque ellos habían sido santificados por su bautismo y se esforzaban por ser más santos cada día. Y bueno, justamente en la carta a los Efesios es una contemplación del plan de Dios realizado en Jesucristo y en la Iglesia, con la consiguiente exhortación a llevarlo a la práctica en todos los actos de la vida. Pablo pone en relieve la función cósmica de Cristo, su dominio sobre las potestades angélicas y su soberanía sobre todo el universo. La Iglesia es presentada como instrumento de Cristo en su obra salvítica, que se extiende a toda la creación. Ella es el cuerpo y la plenitud de Cristo. Y judíos y paganos se reúnen para formar un solo pueblo de Dios. Y es también el templo que tiene como piedra angular al mismo Jesucristo y que se va edificando por la acción del Espíritu Santo. Entonces, Mónica, ¿qué afirma la Iglesia Católica? La Iglesia Católica afirma entonces que todos los cristianos son santos. En este sentido, lo que acabamos de reflexionar, la vocación, el llamado a la santidad, Marta, es universal. Dios está hablando a todos los cristianos en general, tal cual lo afirma San Pablo en sus cartas. Por eso, nuestro Papa Francisco, en una de sus reflexiones, nos ha explicado la belleza de esta cosa y que sería bueno que la rescatáramos para meditarla en un momento. A continuación, Marta, te voy a leer la reflexión que nuestro Papa nos pide meditar y reflexionar sobre la comunión de los santos. Él dice: los primeros días del mes de noviembre, recuerdan que el mes de noviembre, el 1 y el 2 de noviembre de año, constituye todos un momento intenso de fe, de oración y de reflexión
sobre las cosas últimas de la vida. En efecto, celebramos a todos los santos y conmemoramos el día de todos los fieles difuntos. La Iglesia peregrina en la tierra vive y expresa en la liturgia el vínculo espiritual que nos une a la Iglesia del cielo. Hoy se celebra primero alabar a Dios, ¿sí? Y eso es consolador, saber que hay otros hermanos que ya han alcanzado el cielo. Nos esperan y rezan por nosotros para que todos juntos podamos alcanzar y contemplar la eternidad, el rostro glorioso y misericordioso del Padre. Dice también nuestro Santo Padre que la Virgen y la gran asamblea de los santos también se reúnen, Marta. Mirá, nuestro Santo Padre nos lo dice. ¿Y sabés qué se me viene a la memoria, Marta? ¿Te acordás nuestro quinto programa anterior, en donde habíamos hablado en la entrevista de María Sima, que le preguntaba, la persona que la entrevistó, si en el purgatorio bajaba nuestro Señor Jesucristo? Y ella le había dicho que no. No, porque baja María, y lo reafirma también en su diario Santa Faustina Kowalska, cuando dice, cuando el ángel de la guarda la lleva a recorrer el purgatorio, le muestra para que ella ore y enseñe a orar por esas almas, ve pasar a María y dice, y la llaman la estrella del mar, porque les trae alivio y ánimo para que pronto salgan de ese lugar. Qué lindo, Marta, poder ayudar a nuestra madre con nuestra oración acá en la tierra, para ayudarle a rescatar más hermanitos del purgatorio, y también la oración de unos por otros acá en la tierra. Mirá vos qué interesante, porque el Santo Padre nos lo recuerda, y nuestra Santa Madre Faustina, en sus mensajes del programa anterior, también y en esta entrevista, nos lo dice. Dice, en la gran asamblea de los santos, mirá, hay asamblea en el cielo, ¡qué lindo! En la gran asamblea de los santos, Dios ha querido reservar el primer lugar a la Madre de Jesús. María está en el centro de la comunión de los santos como angular custodia del vínculo de la Iglesia universal con Cristo en el vínculo familia. María es madre, ella es nuestra madre del cielo. Para el que quiere seguramente, y como todos amamos a nuestra Madre Santísima, queremos conocer por medio de ella a Jesús y conocer el Evangelio. Ella es la guía segura, porque es la primera discípula. Ella es la madre que recorre seguida, atenta, a cual anhelo confiar en toda dificultad. Por eso recemos juntos con la Reina de los Santos. Desde ahí la vocación a nuestra Madre. Claro, por eso de ahí es la Reina de todos los santos. Realmente ella lleva ese título. Bueno, qué lindo todo esto. Gracias, Santo Padre, por recordarnos este hermoso misterio de amor que en cada misa lo vivimos, Marta. Sí, tal cual. Pedimos por todos en la misa, y no olvidarse por las almas del purgatorio. Estos programas a mí me han traído una reflexión muy grande. Siempre hemos pedido, pero ahora yo creo que pedimos desde otro punto de vista. Lo sentimos desde otra forma, porque ellos nos necesitan. Ellos de donde están no pueden hacer nada. Así que tenemos que orar mucho. Y bueno, ya nosotros pusimos la coronilla a las almas del purgatorio, así que a rezar mucho. Bueno, entonces nos vamos porque ya va finalizando el programa, entonces vamos a nuestro último tema musical. Entraré
Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar. Y bueno, después de haber recorrido tantas emociones a través de estas 2 vidas dedicadas a llenarnos del amor de Dios, me despido de todos ustedes hasta nuestro próximo programa. Que Jesús misericordioso los bendiga y nuestra Madre los proteja siempre. Hasta el próximo programa, hermanos. Un placer de haber compartido tantos aprendizajes de fe de nuestros hermanos mayores. Que Dios camine junto a cada uno de ustedes y la Virgen de la Ternura les sonría. Gracias, queridos hermanos, una semana más por habernos acompañado en este periodo de esta hora en el que nosotras vamos meditando y reflexionando durante todo este programa. Espero que les haya gustado. Saludamos a toda nuestra querida familia Maranatá, al Padre Elías, nuestro fundador, y a todas las hermanas de Maranatá y a todos los hermanos de la comunidad que nos acompañan en este 6º programa. También te recordamos que Radio Alégrate te invita a conectarte a la radio online de la familia Maranatá para escuchar las voces de nuestra comunidad y disfrutar de reportajes, charlas de formación espiritual, oraciones y mucho más. Radio Alégrate, una espiritualidad hecha radio. Nos despedimos de ustedes y los aguardamos la próxima semana. Muchísimas gracias, Virgen de la Ternura. ¡Alégrate! Estoy a tu puerta y llamo, ábreme, déjame entrar. Yo conozco tu vacío, te quiero llenar. Con tu carga en mis hombros, yo te aliviaré. Tus pesares y tu angustia, yo los doy.